Monse, soy soldadora y aquí estamos preparando unos contenedores para la automoción. Crack, la verdad, vamos a conocer hoy la historia de una mujer que ha roto barreras en una de las profesiones más masculinizadas que hay, pero ella ya lleva 18 años. Nos va a contar cómo empezó en esto de la soldadura, porque además ella es profesora de gimnasia, de zumba, empezó con el spinning, con el aeróbic, y bueno, cómo pasó de esto a trabajar entre acero, maquinaria, en un mundo, como decimos, pues muy masculinizado. Cómo además, escuchó o tuvo que escuchar que no quería mujeres en un taller, tuvo que superar un despido, una separación, sacar 2 hijas adelante. Y aquí está, súper sonriente, Irache Núñez, una crack auténtica, así que yo que me cuente cómo consigue hacer todo y todo también. Bienvenida a Ongi Etorri, Irache. Hola, buenas. Bueno, pues decíamos que, bueno, a mí me recordaba mucho a la película Flashdance, ¿eh? Cuando estaba, te lo habrán dicho muchas veces. Yo creo que vi de pequeña también esa película y dije, uy, digo, eso... La soldadura, bueno, pero no sé, seguramente de pequeñita, yo no sé si tenías ya lo de la soldadura ahí en mente o cómo empezó todo cuando eras monitora de aeróbic. No sé si en algún momento imaginabas que ibas a acabar ejerciendo de soldadora o cómo fue. ¿Qué va? Pues hace ya, pues tendría 20 y pico años, 23 años o así, me fui a Mondragón, por amor o Sí, por esto, claro, pues el amor y que... a trabajar, porque estaba trabajando allí en unos gimnasios y claro, trabajar en esto supone mucho sacrificio y tampoco es que necesitaba Sí, trabajar más. necesitabas trabajar. Allí en Fagor me dijeron que había trabajo, pero era todo mujeres socios. Sí, tal. claro, Era sí, complicado, sí, a era no ser complicado. que fuera que tuvieras soldadura, Sí, que serías sí. ingeniero, Que no lo tenías fueras... fácil, vamos. Pero sí, oí varias veces en clase, mientras que estaba dando las clases, necesitan soldadores, no encuentran tal... Y hay que... Siempre eras soldadores. Soldadores, siempre, sí, eso Ujú. sí. Di que cabe, gracias a Dios, ahora ya va cambiando. Va cambiando, pero tú has ese roto tema. barreras porque son 18 años, no sé Sí. si he dicho bien, 18 Sí. años desde que empezaste en esta profesión. Sí. Que, ¿cómo comienzas tú? ¿Cómo te vinculas a la soldadura? Me imagino que en una de estas de se necesitan soldadores, ¿se abrió una puerta para una soldadora o cómo fue? Sí, pues me informé y dijo, oye, ¿y eso de cómo se hace o qué se hace? Y me dice, pues aquí hay una escuela que sacan un montón de cursos que puedes compaginar con el trabajo y tal. Pues no me lo planteé. ¿No te lo planteaste? Digo, me saqué todas las titulaciones que pude con el tema de la soldadura, en cualquier posición, en TIG, en MIG, en autógena, en todo lo que es esto. Dije, necesito trabajar. Ya, pero bueno, necesito trabajar, pero tú tenías, bueno, te sacaste todo, pero en un principio desconocías, ¿no?, este trabajo. ¿Qué fue un poco lo que te llamó la atención para decir, me veo soldando? Pues es que es muy agradecido si lo haces ¿Sí? bien. Porque sí, es un trabajo muy duro, ¿eh? Sí que es cierto que cuando tú haces el curso te enseñan a unir cordones y demás, y cada vez veías que el cordón salía más bonito y dices, uy, era como superarte a ti misma, era o sea como diciendo, uy, digo, ibas haciendo y te iba enganchando un claro, poco. dices, ay, a ver si esto puedo hacerlo mejor, a ver si tal, mira, y además entre compañeros de los que estábamos ahí haciéndonos el curso, nos pasábamos y nos decíamos, a ver el tuyo, a ver el mío, no, el mío está mejor, ojo, y ibas tú, me cago en la leche, tengo que... Qué bueno. No sé si recuerdas el primer día que entraste en el taller, bueno, y cómo fue esa sensación de, bueno, pues entrar en un espacio laboral, me imagino que prácticamente dominado por hombres, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue aquel primer día? Pues después de sacarme el curso encontré trabajo rapidísimo, la verdad que sí,
Y pues gracias a los compañeros. O sea, que Gracias te a los aceptaron muy compañeros. bien desde el principio. Sí, sí, enseguida los compañeros, lo que necesites, nosotros te ayudamos, te hacemos, tal. Y ahí cogí mucha mano. Ahí estuve 3 años en Mondragón, estuve 3 años y eso, pero al final Claro. cayó. Cayó y todos cayeron con ello, claro. Sí. Yo no sé si es cierta esa frase que yo he leído por algún lado de no quiero mujeres en mi taller. ¿Eso te lo han dicho? Eso me lo han dicho. Y bueno, ¿cómo fue esa circunstancia y en qué Jo. situación? Pues cuando cerró, o sea, que me quedé fuera, Sí, porque fuera. tuve que buscar en Vitoria más trabajos, más posibilidades, y entré en una empresa, hice todas las pruebas, hice todo, total, que llego Porque tú con ya el- tenías ahí unos conocimientos, Sí, claro, de haber sí, estado sí, sí, 3 llevaba años. 3 años ya soldando y me dijeron, venga, pues vente. Digo, pues voy a probar. Claro. Hice todas las pruebas y demás y bajé con el de recursos humanos y me presentaron este es el primer día, toma aquí, este se llama... Sí, sí. Me dice, este es tu encargado. Y me acuerdo, es que me acuerdo mucho, porque me dio la mano mirando para otro lado y me dice, yo no quiero mujeres en el taller, que lo sepas. Súper ¿Así? serio. Y me quedé así como diciendo, ¿vale? O sea, sin ningún argumento Nada, más no me que... dijo nada más, ni buenos Claro, días a ni mí es que a nada, mí me lo no dicen quiero así, mujeres. digo, me lo tomaría como que me está tomando el pelo, pero no, te lo decía No, en serio. no me dirigió la palabra, no. No me lo puedo creer. No. ¿Y se te contrató o no se te Sí, contrató? sí, Se sí, te contrató. claro. Yo había superado las pruebas, había hecho de esto y ahí estaba, también gracias a los compañeros. Claro, claro, Gracias claro, a los a la compañeros. mayoría, pero ya vemos que a otros no, claro. Sí, claro, mi encargado no. Él era muy cerrado, era una persona ya más mayor, no, y me lo dijo muchas veces. Y con el muchas tiempo y veces. viéndote trabajar, ¿no se le cayó la venda y dijo, oye, pues mira, me tengo que comer mis palabras? No, No, ¿eh? No, porque veían que todos mis compañeros se volcaban. Sí, sí. Se volcaban, me ayudaban, pero como yo les ayudaba a ellos, ¿eh? No es que conmigo hicieran un favor de esto. Si ellos necesitaban ayuda para levantar una pieza, Claro. yo iba con ellos, le levantaba. Si yo necesitaba, Sí, sí, como ellos venían. un trabajador, Sí. trabajadora más en este caso, pero yo estoy segura de que tuviste que demostrar bastante más, El doble. ¿no? O sea, tú sí, Sí, a notabas mí- que ahí, haciéndolo en igualdad de condiciones y bueno, y haciéndolo igualmente bien, parece que siempre estás, ¿no?, en el ojo del huracán y tienes que demostrar que vales, que Sí. esforzarte el doble Sí, seguramente, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque te revisaba todos los trabajos, te miraba todo con lupa, era una presión que igual estaba yo trabajando y él se ponía detrás a ver qué es lo que hacía. Entonces son situaciones, dices, al final te tienes que poner una venda, te bajas el casco y dices, mira, a lo mío. Tú en ese momento en que estabas trabajando en este taller, etcétera, seguías dando clases de, o sea, que compaginabas, eras madre también ya de tus... No, ahí todavía. ¿Todavía no? Ahí ya estaba ya Vamos, con. es que, sí, ya estaba, ya tenía las vamos, crías. encaje de bolillos para Sí. hacer todo, ¿no? Pues mucha organización, también gracias al padre. Claro, claro, Gracias claro. a su padre y eso que yo entraba a las 6 de la mañana, salía a las 2, entraba en un gimnasio cerca además, Sí, sí. de allí entraba a las 4:30 y salía a las 8. ¿Y cómo lo hacías? Y luego a casa. Y luego a casa. Y luego encima los niños, las niñas, bueno, que Sí. evidentemente son tus hijos y es lo que Sí. toca, lo que hay, y de mil amores, pero solo falta que encima los niños no duerman bien o así, ¿no? No, gracias a Dios, bien. Comen bien y duermen bien, así que lo tenía todo prácticamente hecho. Irache, me comentabas que también lo mismo que este encargado pues no aceptaba, era como muy antiguo y tal, que sí hubo compañeros, ¿no?, que confiaron plenamente en ti. Supongo que en ese momento eso reconforta mucho, ¿no? Eso es lo gente que porque al final te ayuda un poco a abrir esa puerta que está invisibilizada. Es lo que te ayuda a seguir, porque al final el encargado pasa, te mira y tal y eso, pero al final tus compañeros están ahí más de 8 horas contigo. Entonces, si tú tienes trato con ellos y congenias y te ayudas y hay compañerismo, entonces te olvidas, trabajas. Y además de esos inicios laborales que no fueron fáciles, evidentemente, ya se ve que encima eres una currela, porque madre mía, creo que en tu vida también pues, has tenido momentos complicados, ¿no? ¿De dónde has sacado un poco las fuerzas para seguir con este trabajo que ya de por sí yo creo que es, bueno, pues requiere, bueno, pues cierta, no te voy a decir fuerza, pero bueno, es un trabajo que tampoco es fácil, seguir con el gimnasio, seguir con la familia, sacarla. Dices que, bueno, que el padre de tus hijos te ayudó mucho, pero al final, pues bueno, hay una separación de por medio y tú tienes Sí. que buscarte la vida, lógicamente. Jo, eso fue muy difícil. Claro.
Es que una... Sí, porque al final difícil para las crías, difícil para mí, difícil también para él. Me quedé en paro, dices, uff. Ay, que te nos estás emocionando. Sí. Bueno, pero ahora lo ves con la distancia, ¿no? Tus hijas yo no sé qué edades tienen. Jo, pues ahora tiene 18 y 16. Bueno, pues ya están crecidas, ya están colocadas un poquito, Sí, bueno, sí, están sí. En plena ebullición todavía, pero bueno, que ya no es lo mismo, supongo que bueno, pues ya tienen cierta independencia, ¿no? Y ahora mismo tú sigues llevando a cabo, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Como soldadora. Sí. Sí, hace cosa de un año, ya son grandes. Yo seguía viviendo en Mondragón y ya son mayores, entonces hace un año también decidí que del volver a casa, ¿no? El volver cerca de mi madre, cerca de mi familia, cerca de mi pareja, entonces, a empezar otra vez. A empezar otra vez, bueno, y además creo, a mí me han contado que encima llegas al gimnasio porque hay que, claro, compaginar dos profesiones muy exigentes y en las que tienes que tener un nivel de, bueno, pues una actividad ahí a tope. Y bueno, me han dicho que llegas al gimnasio y levantas a todo el mundo, vamos, patas arriba. O sea, esto, ¿cómo puedes tener esa energía pues eso, porque me gusta lo que hago. Compaginando esos dos trabajos. Sí, me gusta. Son dos cosas totalmente diferentes. Y las dos cosas me gustan un montón. Entonces, en la fábrica estoy... Porque cada vez es una cosa diferente. Entonces, cada vez te sale una soldadura diferente. Entonces, lo ves y dices, joder, y te motivas y estás pensando en otra cosa. Pero luego ya sales de ahí y dices, venga, ¿qué más? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, que a ti te va un poco la marcha también, sí, ¿eh? A ti te va... Irache, dime la verdad, ¿eh? ¿Crees que se paga, o tú, has notado diferencia en el sueldo en un mismo puesto de trabajo entre hombres y mujeres? O bueno, o cuando has estado en ese... Ahí los sueldos... Porque yo siempre he oído que la soldadura no se paga mal, es lo que decían, ¿eh? O sea, pero igual estamos hablando o pensando en plataformas, etcétera, claro. Sí, a ver, no es se paga bien, si lo haces se paga bien. Sí que es cierto que ahí cada uno negocia lo suyo, entonces no te hablan. Claro. Pero sí, empiezas por lo más bajo. Y mucho esfuerzo, sin duda. Sí. ¿Y has notado con el tiempo que de 18 años aquí que tú llevas pues ejerciendo esa profesión, etcétera, han cambiado mucho las cosas, se han abierto más puertas hacia las mujeres o sigue siendo una profesión muy masculinizada? Sigue siéndolo. Sigue siendo, ¿verdad? Sigue siéndolo. Pero sí que es cierto que cada vez hay más chicas. Y sí, en Mondragón, por ejemplo, ya no éramos una o dos o tres. Ahora hay un montón de ellas haciendo y esto. Llevo yo, este año que llevo en esta nueva empresa, dos chicas han venido ya haciendo prácticas. O sea, entonces bien, o sea, dices, ole. Sí, sí. Pero sigue habiendo, ¿no?, mitos, ¿no? Y seguramente, pues eso, leyendas de que una mujer no puede hacer este trabajo y tal. ¿Qué es un poco lo que tú con el tiempo has conseguido o has querido desmontar de todas esas leyendas urbanas? Somos capaces de hacer todo. Hoy en día somos capaces de hacer todo. Sí que es cierto que no nos podemos comparar con un hombre en ciertas cosas, por la fuerza física, pero bueno, hay ciertas cosas que ellos nos superan, pero nosotras también. Y el hecho de que nos superen no quiere decir que nosotras no podamos hacerlo. Entonces, hay que hacerlo. Y que si un día puedes hacer esto, igual mañana puedes hacer esto. Nosotras... No quiero malinterpretar y que nadie se lo tome a mal. Somos más inteligentes en cierto modo. Eso seguro. No, en cierto modo de que damos más vueltas a la hora de hacer las cosas, ¿no? Entonces, si yo no puedo hacerlo de esa manera, lo voy a hacer así o lo miro así, le buscas 50.000 vueltas, cosa que ellos les plantan. Por lo general, por favor, que nadie me malinterprete. No, te entendemos perfectamente. Dejan ahí esto y venga, pues así. Nosotras... Irache, no sé si en este camino, en todos esos años, has encontrado con alguna chica joven que te haya pedido consejo, que haya querido seguir un poco tu camino y te vea con esa experiencia, con tanto tiempo y tal. No sé qué le has dicho o si te viniera ahora mismo una persona joven que no se atreve porque dice, esto es un mundo que no me van a abrir puertas, etcétera. ¿Qué le dirías? Que estás muy equivocada. Que esto sale. Ay, que se emociona a mí, qué mona, por favor. Es que claro, has luchado mucho
Has Sí. luchado mucho y al final, ay, cariño. En la tele. Bueno, pues es que eso es lo bonito también, ¿no? Cuando una persona lucha por conseguir algo tan difícil y lo consigue, pues es para estar muy orgullosa. Yo no sé qué te dice tu familia, no sé si tienes hermanos, Sí, sí. tíos, padres, no lo sé. O cuando empezaste en esto, ¿qué te decían? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas, Alma Cándida? Sí, mi madre. Mi madre me dice que pare. Dice, tienes que parar. Porque ¿qué vas a hacer ahora? Si es que es una cosa detrás de otra. Y ahora es esto, y ahora lo otro, y luego no sé qué. Tienes que parar. Dice, ¿vas a caer enferma? Digo, que no, mamá, que no caigo enferma. Bueno, y mírala encima, pues ahí sigue y ahora que se va a dar las clases a lo Sí. otro, en fin, que me pareces un ejemplo. Por cierto, estás moviéndote mucho ahora en redes sociales, que todo ayuda, ¿no? Un poco a dar visibilidad también. Sí. Ahí vemos esos vídeos, tanto pues eso, de la soldadura, que es algo quizás pues, que no se ve tanto, pero bueno, también de tus clases, que das zumba y Jo, pues doy todo. de todo. De Madre mía, todo, esta doy mujer, esta zumba, mujer. doy gap, doy spinning, doy body pump, doy hipopresivos, doy pilates, doy piscina. Es doy decir, de a la todo. mañana sueldas y luego Y a la das- tarde voy a los gimnasios, sí. No, Ahora yo- ya tengo las crías más mayores. Sí, sí, Ahora sí. ya mi hija, por ejemplo, la mayor, ya cuando llego a casa ya tengo la cena ¿Y tus hecha. hijas qué te dicen? ¿Alguna quiere dedicarse a lo mismo? No, 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 no. Una es la artística, la pequeña es la artística, dibuja, le gusta mucho los niños. Noa es tema de audiovisuales, es más tranquila. Ella me para también un poco. Yo soy muy acelerada y ella me calma. Bueno, pero estarán orgullosas de su Sí, madre, sí, ¿no? Y supongo que de, sí, bueno, sí. y de cómo ha sido, pues eso, consiguiendo abrirte puertas y abrir puertas a mucha gente, porque al final, mira, yo creo que dar a conocer tu historia es algo muy bonito, porque seguramente habrá muchas personas, muchas chicas que te estén viendo Yo quiero y dirán, que se animen y que es muy bonito, que es duro, pero en todos los trabajos tienes que pasar cosas duras. Una persona que está en una oficina también tiene que estar psicológicamente bien formado para tener esas tensiones. En cambio, este es físico, "Ujú". que cada vez menos, porque como hay mucha maquinaria para ello, cada vez menos. Bueno, Pero pues- es muy bonito, me gusta. Iratxe, está claro que cuando se quiere y Sí. se vale, también se puede. Así que, Sí. bueno, ella es un claro ejemplo. Lleva, como decimos, soldando en ese mundo que hace 18 años, aunque ha evolucionado un poquito, desde luego sigue siendo, yo creo, un mundo bastante masculinizado, aunque ahora es verdad que con los grados que hay, etcétera, etcétera, ya animamos desde Sí. aquí a todas las personas y mujeres que nos estén viendo, bueno, pues a que se atrevan, a que hay que romper barreras, a que hay que nadie es menos que nadie, que aunque haya ciertos, bueno, pues ciertos trabajos, etcétera, o situaciones que tal y como dices, bueno, pues por fuerza física es verdad que, bueno, pues igual no podemos de una manera, pero podemos de otra, ¿no? Pero desde luego que hay que hacerlo porque está claro que ella es bueno, un gran ejemplo en esto y en todo en la vida. Así que enhorabuena, Iratxe, Muchas que tengas gracias. mucha suerte en todo lo que te propongas, que seguro que lo Sí. vas a tener. Y nada, y a seguir siendo tan valiente y nada, enseguida. seguir pa'lante. Y a seguir para adelante. Te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu historia. Así que Gracias. seguirle en redes, buscar Iratxe Núñez, soldadura, etcétera, que vais a encontrar cosas muy bonitas. Y bueno, si veis nuestra web en Radio Nervión también tenemos una noticia que hicimos muy chula de Iratxe, que yo creo que ahí podéis ver su historia y bueno, contado además de una manera con mucho detalle. Iratxe, es que ricasco Muchas y gracias. ánimo en fuerza y pa'lante. Eso es, pa'lante. Pa'lante. Gracias. Nos vamos a quedar con unas imágenes de esta super crack y enseguida volvemos con más cosas. Pues seguimos con más temas y hoy va de mujeres, porque tenemos a dos mujeres que atienden a mujeres. También hay matrones, hay que decirlo, pero bueno, en este caso vamos a hablar de esta profesión, de las matronas y de las demandas que tienen actualmente, porque vuelven a movilizarse. Ahí vemos esas imágenes respaldadas por el sindicato SATSE. Han convocado 9 jornadas de huelga entre junio y julio al considerar
que la situación se ha agravado y que las soluciones, las promesas que se hicieron en 2024 pues no se han cumplido. A mí me llama mucho la atención, lo comentaba con ellas, que una sola matrona puede atender a más de 2.600 mujeres, es decir, esto es muchísimo y evidentemente bueno, pues, piden una solución para que esta situación sea más equilibrada. Temas, como decimos, que afectan a servicios esenciales como la detección el embarazo, el parto, la salud sexual, la menopausia y la detección incluso de violencia machista. Hoy vamos a entender un poco más esta situación de la mano de dos representantes del colectivo de las matronas. En este caso, bueno, pues tenemos a Yanire Temprano, que es vicesecretaria de Vizcaya del sindicato SATSE. Bienvenida, Yanire. Y tenemos a Naya Marcoida, creo que es así, que eres matrona, ¿no? Matrona. Entonces, ¿estáis de acuerdo con lo que hemos comentado un poco? Y bueno, para comenzar un poco, ¿de qué magnitud estamos hablando realmente en Euskadi? Pues ahora mismo, ¿cuál es el problema principal que tiene el sector, el colectivo? No sé quién de las dos me contesta. Bueno, pues el principal problema que tenemos es que no hay matronas, o sea, las matronas en paro son 0 actualmente. Entonces, cuando una matrona falla por enfermedad, porque tiene que reducirse para cuidar a sus hijos, porque un familiar está ingresado en un hospital, no hay nadie que vaya a hacer ese trabajo. Entonces, todas esas mujeres quedan desatendidas, claro. al 100% desatendidas o con una calidad de atención peor. Sí, porque una matrona es fundamental, ¿no?, en estas etapas que hemos comentado, en el parto, en la menopausia, en fin, ahora hablaremos un poquito de todo lo que os compete un poco para que nos lo expliquéis, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que muchas personas asocian un poco vuestra profesión al embarazo y al parto, pero para que alguien que nos esté viendo y que no sepa realmente lo que es una matrona, ¿cuál es un poco vuestra labor? ¿Qué es lo que abarca totalmente? Pues a ver, en las matronas estamos al lado de la mujer desde los 14 años hasta el fin de su ciclo vital, ¿vale? Entonces la acompañamos desde el principio, en la pubertad, nos encargamos, somos el personal de referencia para asesorar en anticoncepción, todo el cribado del cáncer de cérvix. Qué importante, sí. Acompañamos a las mujeres en la menopausia, si tienen problemas en las relaciones. Somos un personal clave en la detección de la violencia machista también, y luego, desde luego, las compañeras de atención primaria se encargan también de atender consultas puntuales de dudas que tengan las mujeres, y luego llevan todo lo que es el embarazo, el posparto, la lactancia, los grupos de apoyo, los cursos de preparación al parto y preparación maternal. Es que fíjate tú qué etapa más crucial, más importante, en fin, y evidentemente pues entiendo que es algo que tiene que llevarse a cabo pues de una manera equilibrada, bien, que vosotras no estéis estresadas, que es algo muy importante, ¿no? Me comentabas también lo del tema de la violencia machista, que a mí en principio pues me había sorprendido. ¿Cómo puede detectar una matrona, Yanire, no sé si me puedes, el tema de la violencia machista, ¿no?, en una mujer que acude a vosotras? Igual eso Naya te lo Naya, podría mejor como explicar matrona. A ver, mejor que está en consulta. cuando tú le preguntas a una mujer en la consulta qué tal estás, tienes que estar preparada para lo que te vaya a contestar. Sí, y a veces son cosas buenas, pero muchas veces la mujer, cuando tú haces esa pregunta, cuando la vida de una mujer, en vez de girar alrededor de toda la gente que cuida, gira de repente 10 minutos alrededor de ella, ahí se destapan muchas cosas. Es decir, vosotras lo detectáis, ¿no? Sí. Que muchas veces quizás no Sí. lo dicen de forma clara, pero seguro que vosotras, Solemos ¿no? ser las primeras personas en detectarlo y en dar la voz de alarma en los servicios de atención de Bilbao, en activar los protocolos, y siempre tenemos las puertas de las consultas abiertas para que en un momento de crisis o de pánico puedan venir a refugiarse con nosotras. Eso lo trabajan muy bien las enfermeras, las matronas de primaria, pero bueno, también en el hospital, que recibimos todas las agresiones sexuales, pues evidentemente... Claro. Yanire, tú como representante del sindicato, creo que SATSE no es el sindicato mayoritario, en la enfermería también, en este caso en el sector de las matronas. No sé si puedes decirme, orientarme un poco cuántas matronas aproximadamente tenemos en Euskadi. Es que me hablabas de una por 2.600, entonces no sé cuál es un poco el baremo. Sí, pues hazte una idea que ahora mismo en Euskadi tenemos 363 matronas.
Bueno, perdón, 361 matronas y 2 matrones. Y 2 matrones, sí Y que es 2 verdad que matrones. es, siempre claro. hemos dicho que es un, bueno, es mayoritariamente feminizado, pero bueno, que también a mí me sorprendió en su día cuando me hablaban de, me ha atendido el matrón, pero sí, oye, hay 2 matrones, ¿no? Y evidentemente, pues desarrollando su trabajo, seguramente estupendamente bien, ¿no? Y un poco esta proporción es muy pequeña, ¿no? Es desorbitada. Es desorbitadamente Tú ten pequeña. en cuenta que, como acabamos de decir hace nada, hay una matrona por más de 2.600 Es decir, no hay mujeres. en todos los centros sanitarios matrona. No, y una matrona, por ejemplo, hablando de Barrualde, de la zona de Leartibay, Lekeitio. En Lekeitio, la matrona de Lekeitio está unos días en Lekeitio y luego se va otro día a Ondarroa. Entonces, el día que está en Claro. un lado, no está en el otro. Y no está Evidentemente. haciendo una asistencia. O sea, es decir, Claro, y si se urge o se necesita la matrona en Lekeitio, no está. O bien se va a Ondarroa, o bien tiene que ir otro día porque no hay matrona. efectivamente, y como Naya ha dicho antes, cuando esa matrona o Naya mismamente está de baja, o mismamente Claro, está de claro. días libres, o mismamente tiene su permiso de vacaciones y no hay nadie para cubrir, se tienen que cubrir entre ellas, Claro, porque no hay matronas. que es, al final, pues bueno, pues es, tú estás aumentando ¿no? tu jornada laboral o lo que sea para cubrir a una persona que, bueno, es. evidentemente. Entonces, ¿cuál es un poco ahora mismo la situación? Porque había una negociación abierta desde 2024 que decíais que no se han cumplido, ¿no? Esas expectativas o esas demandas, ¿no? ¿Cuál es un poco la situación actual? Si nos podéis contar, ¿qué es lo que Pues, demandáis? La situación actual es que las matronas, esta huelga promovida por las matronas... Vamos y a recordar los días que habéis convocado de huelga, ¿no? Sí, empezamos con los días 17 y 18 de junio. De junio. Y nos vamos a concentrar el día 18 de junio a las 11 de la mañana en el Departamento de Salud del Gobierno Vasco de Bilbao. En Bilbao, el Ahí, edificio pues, nos Cristal, vamos- donde... sí, sí, sí. efectivamente, ahí es donde nos vamos a juntar todas y todos los que se quieran unir, tanto profesionales como la ciudadanía que se quiera juntar. Llevamos años reivindicando. Sí es cierto que nosotras desde el SATSE, junto con ellas, tenemos una actitud negociadora hacia Sí, Osakidetza. Sí que es cierto, como bien has dicho, llevamos años peleando por ello. Se empezaron a tender unas redes de negociación con Osakidetza. Primero, por un lado, hacia la salud de la mujer y por otro lado, un poquito el cuidado de las profesionales. Claro, claro, claro. Porque vosotras cuidáis, pero también vosotras tenéis que ser cuidadas, ¿no? Para poder atender bueno, pues en condiciones óptimas a una mujer, porque es un tema delicado, un tema importante, una etapa muy importante de las mujeres, ¿no? Fíjate, todo lo relacionado con dar vida, dar a luz, etcétera, etcétera, y todo lo que supone después, que no solamente el parto, sino, pues El eso, pre, el pre el durante y el y el post, parto. que fíjate muchas veces qué etapas Hablamos vienen también del después. suelo pélvico, Claro, que se nos claro, claro. olvida. Muy, muy, muy Eso importante. también es algo de las Claro, matronas. el cribado del cáncer de cervix. Claro, claro. Eso lo hacen las matronas 100%. Sí, porque una matrona puede ir, me habéis dicho que yo me he alucinado, desde los 14 años Hasta los 70, a día de hoy. hasta los 70. O sea que se puede, aun Claro. teniendo hijos ya... Y una mujer, bueno, no, claro. en Y el si caso llama a de- una mujer de 75 años, su También. matrona va a También. tener abierta la puerta Claro. también. Tú ¿eh? ten en O cuenta sea, que al final, al principio, cuando te baja la regla la primera vez, esos cambios que tenemos, Claro, claro. que no sabemos ni dónde estamos, la matrona es la que te acompaña. Cuando empiezas a tener tus primeras relaciones sexuales, la matrona te educa, te acompaña, te asesora. Claro, porque hay cierta confusión. Yo creo que hay gente que confunde a veces las funciones de un ginecólogo o ginecóloga con la matrona, ¿no? Hay que decir que son complementarias a veces, pero diferentes, ¿no? O sea, la matrona es más, yo creo, ¿no? A nivel de asesoramiento, de acompañamiento, ¿no? Quizás. Eso es, o sea, si tú tienes que elegir un método anticonceptivo, pues lo normal es que pidas una cita con tu matrona, que tu matrona explique los que hay y cuáles cree que se adaptan mejor a ti, según tu edad. Tus Luego en los características. partos, en los hospitales, cuando hay un parto, siempre tiene que haber una matrona. Siempre, Siempre. Siempre. Es decir, que haya de por sí, siempre. con la de niños que nacen, aunque estemos en baja natalidad, con la de niños que nacen, siempre tenéis que Siempre- estar en los siempre hospitales, hay una matrona acompañando a la por lo mujer. menos en los que hay partos, claro. Siempre. Es decir, todo y- el rato tiene que haber una matrona de referencia que acompaña a esa mujer en todo. Sí, ¿Cómo sí. acaba el parto? Pues no lo sabemos cómo Claro, acabará. evidentemente 265, lo que habéis dicho, es poco, ¿no? Para los niños niñas que nacen. ¿Cómo afecta esta situación, ya no solamente a vosotras, sino a mujeres embarazadas, madres recientes o pacientes que necesitan un seguimiento específico?
Bueno, pues se pueden encontrar con que no pueden coger cita ni por la app de Osakidetza, ni les pueden dar citas porque se cierran agendas enteras del ambulatorio, con que el cribado del cáncer de cervix quede paralizado hasta octubre, por ejemplo, o que a una persona que le toque recibir sus clases de preparación para el parto en junio, en julio o en agosto, porque va a ser madre a finales de agosto, no tenga dónde recibirlas, por ejemplo, o se tenga que desplazar muy lejos. Y luego en el hospital, pues... ¿Y qué tendría que ocurrir ahora que se han convocado estas jornadas? Ahí os vemos, ¿no? En otra movilización. ¿Qué tendría que ocurrir para que se desconvoquen estas jornadas de huelga? No sé si tenéis alguna mesa, alguna de diálogo próxima, etcétera. Ahora mismo estamos negociando con Osakidetza, o sea, el SATSE siempre ha sido un sindicato negociador, siempre hemos dialogado, siempre hemos sido partícipes de que mediante el diálogo se consiguen muchas cosas. Sí que es cierto que desde el 2024 se han conseguido cosas, se ha conseguido una mesa de trabajo en el que, pues, por una parte íbamos un poco hacia la salud de las mujeres y sí que ahí conseguimos pues, unificar agendas, porque, por ejemplo, era algo muy raro que en Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa, una misma mujer, dependiendo a la matrona que fueras, depende en qué municipio, tenías un tiempo u otro. No era normal. O sea, por ejemplo, una primera consulta, pues igual en Vizcaya eran 15 minutos y en Guipúzcoa eran 10 minutos. Y eso era algo como difícil de manejar. Entonces, eso, por ejemplo, se ha negociado y ya se ha puesto pues, que en todo Euskadi hay unos mismos periodos de tiempo, hay unos protocolos, hay una misma cartera de servicios. No puede ser que en Osakidetza tú, por vivir en Bilbao, tengas ciertos servicios y la otra por vivir en Deva, no. Entonces, por ese lado, la salud de las mujeres sí que es cierto que ha habido unas redes y ha habido un entendimiento y ha habido unos pasos a seguir. ¿Qué es lo que pasa? El problema real, la contratación, la profesión, las condiciones de trabajo. Son mujeres que trabajan su jornada laboral y en su día de descanso les dicen: tienes que ir a cubrir una baja, o tienes que ir, claro, y eso no puede ser, porque día lógicamente de no vas, y además a mí me parece muy penoso, ¿no?, que una profesión que yo creo que es bastante vocacional, ¿no?, no la puedas ejercer con unas condiciones realmente que te permitan su descanso, que te permitan pues hacer el trabajo pues en óptimas condiciones, que es lo deseable para no solamente vosotras, sino para todo el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo entiendo que bueno, pues es ahora mismo la situación, pues no veis visos de que se... Bueno, ahora mismo estamos en negociación, sí que es cierto que nos han hecho ahora, de hecho hoy mismo nos acabamos de enterar que para octubre va a haber una reunión de trabajo en grupo, pero bueno, aún así, nosotras siempre hemos dicho, esto es una planificación, hay falta de planificación, esto es como la gripe. La gripe viene todos los años y los hospitales siempre se saturan. Y los niños nacen todos los años. O sea, esto es siempre lo mismo. Y llevamos avisando años que tienen que planificar, tienen que contratar, no tienen que dejar que nuestro talento se vaya a otros sitios porque los contratos en otras autonomías sean más atractivos. Es más, tenemos que hacer que la gente, el talento, venga aquí, haz unos contratos atractivos. No me hagas un contrato de 2 o 3 meses porque las matronas, que son unas personas altamente cualificadas, que han hecho 4 años de carrera, han hecho luego un examen a nivel estatal que es el EIR, que es el equivalente al MIR, que todo el mundo lo conoce, pues es ese para la enfermería. Y luego se especializan 2 años en mujeres. Pues fíjate, cosas que estamos aprendiendo, que yo desconocía, madre mía, es verdad. Entonces, es que muchas veces decimos la medicina en general, pero luego hay campos especializados. Efectivamente, y ellas ella misma es una demuestra de todo ello. Entonces, claro, si podríamos traer, por decirte algo, a la de Burgos, a la de Sevilla, si le haces un contrato de 2 meses, ¿tú crees que va a coger las maletas y se va a venir aquí? No, lógicamente. No, además, con cómo está aquí la vida con los pisos, sí, con lo que valen y todo eso. Va a venir alguien de Badajoz a venir aquí. Efectivamente. Para 2 meses, Lo primero, planifica, porque nosotras desde el 31 de marzo tenemos que dar las vacaciones en Osakidetza. Ya puedes tener una planificación. Se saben las reducciones de jornada, porque las tienes durante todo el año y en verano se pueden solicitar, o sea, tú puedes decir desde el 31 de marzo, oye, que yo en verano me voy a reducir la jornada, planifica todos esos contratos, haz que la gente venga, haz unos contratos más atractivos, porque esto no es solo de un parche de verano, esto es durante todo el año, porque estamos diciendo que el problema es
todo el año. Si hoy, si nos estuvieran viendo los responsables de Osakidetza, bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente, ¿no? Pero del Departamento de Salud, ¿qué mensaje les trasladaríais como de máxima urgencia ahora mismo? No queremos parches para 3 meses, queremos una solución a largo plazo, queremos una mesa de trabajo donde nos sentemos las matronas y queremos un compromiso con las mujeres, con la calidad de atención de las mujeres. Y me sumo a lo que dice Naya y que tener en cuenta que si no hacemos un trabajo asistencial bueno, siempre se puede quedar, como bien ha dicho Naya antes, o sea, una mujer que quede sin una realización de ese test de cáncer de cervix y por no habérselo hecho a tiempo, derivemos en un cáncer y en lo que ello pueda suponer, es que para mí no tiene precio. Entonces, hay que escuchar, hay que tener miras, hay que hacer una planificación y nosotras también desde el sindicato decimos ampliar las plazas estatalmente. Osakidetza tiene que transmitir al Estado que no llegamos con las plazas, porque son plazas mínimas para todo el Estado. Hacer OPEs, que nosotras hacemos oposiciones, hacer OPEs de difícil cobertura, como se hacen en otras categorías, que se hagan también a nosotros. Y en el caso de que no haya contrataciones, que se nos trate como se trata a otros colectivos y que se nos retribuya dignamente. La verdad que es, bueno, me parece súper importante, lo habéis explicado perfectamente. Os iba a preguntar, pero bueno, creo que ya lo habéis contestado, ¿no? Después de tantos años acompañando a miles de mujeres en estas etapas tan importantes de vuestra vida, de sus vidas, perdón, ¿qué es lo que más os preocupa que pueda perderse de cara a ellos también si no se refuerza este servicio? Pues el esmero con el que atendemos las matronas, el estar pendientes de nuestras mujeres como si fuesen lo más importante del mundo. Claro. Me da igual la primaria que el hospital, es el esmero, la calidad, ir al detalle, porque somos personal con muchas competencias y nos están dejando utilizar y desarrollar muy pocas y queremos desarrollarlas todas. Bueno, pues yo creo que es muy importante, ¿no?, que llegue ese mensaje que quizás muchas personas, es cierto, que desde casa pues no lo hemos pensado muchas veces, ¿no? Vemos movilizaciones constantes en muchos sectores, etcétera, y al final, bueno, pues tenemos un poco diluido, ¿no?, el tema matrones, médicos, ginecólogos, está muy bien porque lo habéis explicado perfectamente y seguramente más de una persona que ahora mismo esté viviendo su embarazo o una etapa, una menopausia, etcétera, se esté dando cuenta, ¿no?, de lo importante que es el mensaje que estáis trasladando y quizás, a ver si tenemos un poco de suerte y se dan cuenta también desde el departamento. Ojalá, efectivamente. Y esa negociación llega a buen puerto y una profesión tan bonita como la de las matronas, bueno, pues que se siga haciendo por vocación y en unas condiciones, bueno, totalmente dignas. Así que, Yanire, Naya, matrona, representante del sindicato SATSE, muchísimas gracias por acompañarnos, por dar visibilidad a este tema y por explicarlo además también. Gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais. Es que ricasco. Pues vamos a quedarnos con imágenes de este sector, de las matronas, y enseguida vamos con otro tema totalmente diferente. Recuerden y piensen todo lo que nos han contado, que es muy, muy importante. ¿O no me da besito? ¿Te has pegado todo el día dándome besito y ya no? Bueno, vale. Bueno, ¿qué pasa con los loros últimamente? Que no se oyen más que noticias del que si el loro se ha escapado, que si el berrichu, el loro que no sé cómo se cuida, que si los papilleros, etcétera. Bueno, es verdad que nos vienen preguntas constantes sobre un ave que es muy desconocida, muy inteligente, y hoy además tenemos a una persona que sabe mucho, mucho de ello porque es todo un referente en este campo. Fíjate lo que son las cosas, que yo llamé por teléfono y quería a alguien que de verdad entendiera de este tema, de loros, de pájaros, etcétera. Y no sé si os acordáis de aquel programa de Hola Rafaela, que de repente decía, sí, hola Rafaela, pues di en el clavo y di con la tía que más sabe de loros de toda Euskadi y del extranjero, Montse Villena, de la pajarería Villena de Santurtzi, todo un referente muy viral, que nos va a enseñar un poquito más de estos animales tan súper inteligentes. Montse, ongi etorri, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues decía yo que
Que es que tiene tema, ¿eh? Lo de los loros tiene Tiene mucho, mucho. son grandes desconocidos. Yo no sé si ahora se ha puesto un poco de moda el tema, pero tú llevas 40 años, que decía yo 30, no, 40 años, Correcto. con una pajarería que tú me decías de las de toda la vida. De las de toda la De vida. las de toda la vida, de no las de que hay ahora todas. que se ponen de moda con pájaros, hámsters, de todo, perros, gatos, bueno, que ya no se puede tener en las tiendas, ¿no? Pero una pajarería, pajarería. ¿Tú recuerdas cómo fue tu primer contacto con los loros? Pues yo recuerdo, yo soy la segunda generación de mi comercio, ¿de acuerdo? Por eso llevamos ya 41 años. Mi madre abrió la tienda con todo su esfuerzo, poniendo una tienda de animales que era muy necesaria, lo que es en Santurtzi. Y yo recuerdo con 12 añitos empezar a criar loros, ver cómo ella los criaba, ver cómo los emancipaba y cómo dejábamos de tener loros salvajes, que era lo que se llevaba hasta entonces, ¿de acuerdo? Entonces Claro. esto fue un cambio total. Es decir, antes no había los loros papilleros, estos que hay No, ahora, ¿o además Santurce es puerto pesquero, entonces venían los barcos y al venir los barcos venían de, pues eso, de la zona de África, venían de Gabón y venían con los loros, venían en los barcos y eran los que vendíamos en tienda. Eran Anda. loros salvajes y hubo un momento que a lo largo de ir pasando los años, llegamos desde el 86 con el comercio en Santurce, a lo largo de ir pasando los años pues empezamos a potenciar un poquito la venta de los loros papilleros. Los criamos a mano, los criamos a papilla, la gente se los lleva a papilla y no es necesario tenerlos en las jaulas para absolutamente nada. Bueno, pues vamos a ir por partes porque a mí me parece un tema súper interesante y vamos a conocer un poquito realmente qué es un loro, cómo se cuida, bueno, qué es lo que nos pueden aportar, porque seguramente ellos más a nosotros que nosotros a ellos, o bueno, viceversa. Hay que decir que Pajarería Villena pues también tiene plantas, tiene otro tipo de aves exóticas, pero bueno, hoy vamos a hablar de loros, porque Monse además está, bueno, haciéndose muy viral porque da cursos online, ¿no? Haces muchos directos y te están funcionando súper bien. Pues empecé hace 2 añitos, pues me dio curiosidad lo del marketing y empecé a mirar que había que, ya sabéis que a día de hoy los comercios locales, pues lógicamente vamos a menos. Yo soy un comercio muy especial, tú no puedes comprar un animal en cualquier sitio, pero aún así a mí siempre me ha picado la curiosidad de esto tiene que tener algo más. ¿Y sabes qué sucede? Que, por ejemplo, veterinarios de exóticos tenemos muy poquitos. Claro. Y entonces los exóticos están muy abandonados. Los exóticos, en este caso, los loros. Los loros. ¿Qué pasa? Que la gente iba al veterinario y al final acababa en mi tienda. Pues empecé poquito a poco, y me di cuenta de que esto tenía que pegar un cambio radical. He dado una patada a la pared. Anda. He potenciado, ¿Y lo estás petando? Y lo estoy petando. Lo estás Y, petando, francamente, tía. lo estoy petando. Bajé a Tarragona el año pasado y me dieron, la verdad que pues, fue muy bonito porque subí allí al escenario porque verdaderamente esto es una innovación total en la educación. Sí, sí. Soy educadora de personas para que convivan con loros. Yo no entreno loros, yo no domo loros. vale, yo vale, educo vale. a personas para que convivamos con los loros. Para que cuando pierdes la conexión con tu loro no lo dejes abandonado en una jaula al lado de Claro. una televisión plana y tu loro al lado, ¿de acuerdo? No, Muy para importante, nada, muy importante, que es yo creo que la confusión que había de siempre. Y ahora, Monse, no sé si es que se han puesto de moda, hay más loros, la gente compra loros al tuntún. Bueno, no sé si al tuntún, porque tampoco creo que son baratos, no son, pero bueno, es un animal que te puede sobrevivir a ti en la vida porque duran muchos años, son muy inteligentes y creo que merece, ¿no?, una meditación, por lo menos saber, ¿no?, cómo a lo que te vas a enfrentar y cómo hay que cuidar, en qué condiciones hay que tener un loro. Correcto, pero tienes que tener en cuenta que hoy en día, por ejemplo, veis que se escapa un loro, veis ahora Sí. las redes sociales Claro. nos han acercado a todos por esto mismo, ¿de acuerdo? Por lo mismo que te estoy diciendo, que Sí, yo sí. educo a personas para que convivan con los loros, pero las redes sociales nos están juntando tanto a todos que ha llegado un momento que vosotros veis, se ha escapado este loro, se ha escapado... Claro. Los loros tienen alas, los loros necesitan volar. El problema lo tenemos nosotros mental Claro. en la cabeza, que no sabemos exactamente a lo que accedemos. En el momento que sabes, en el momento que ves lo que tienes en casa y aprendes a convivir con ello, te das cuenta, lógicamente, de que es un animal con alas, hay que tener unas precauciones y lo que estamos fomentando es eso, que aprendas y no que simplemente vayas a una tienda o vayas a un criador, compres un loro, lo metas en casa y le pongas la comida y el agua. Claro, claro, Los claro. loros son animales inteligentísimos, no son niños, porque hay gente que dice piensan como los niños y razonan como los niños, eso no es así. Repiten, ¿no? Exacto, no repiten, lo piensan, te lo dicen O sea. y conviven contigo, ¿de acuerdo? Hay que respetarlos porque no son una mascota cualquiera. Un loro es un animal totalmente racional que siente, que padece y que está contigo constantemente. Por eso lo que hacemos es educar a personas
para que convivan con los Entonces, te pregunto, ¿todo el mundo es apto para tener un loro si se le educa bien? Por eso he salido al mercado. Por eso ha salido todo al mercado. Por eso he salido, por eso estoy dando Para este que gol. no cualquier Para- mindungui coja exacto. un loro y la líe. Tú no puedes comprarte un coche y después sacarte el carnet de conducir. Claro, claro, Tú no claro. puedes... Todo tiene unas pautas, todo tiene un orden y hay que seguir un orden correcto. ¿El orden correcto cuál sería? Que tú antes de adquirir un loro, lógicamente, te eduques, veas lo que es, veas cómo va a convivir contigo en casa y tengáis una relación sana entre los dos y tenéis un bienestar tanto el loro como tú. Pero eso no se hace así. Tú primero compras al loro, luego me llama la gente y me dice, es que, digo, pero ¿no te ha dicho nada el criador qué pautas tienes que seguir? No, a mí me ha dicho comida y agua, y esto no va de comida y Claro, agua. no va de comida y No, agua porque no, no es un para nada. canario, no es un periquito, que No también para le dan nada. sus cosas, ¿no? Pero evidentemente es un animal muy longevo, yo creo que muy inteligente por lo que me comentabas, ¿no? Cuéntanos un poco. Primero hay que formarse. Por supuesto. Y tú vas, compras un loro y lo recomendable es comprarlo, ¿no? Desde chiquitín, Ahora los vendemos a papilla. a papilla. ¿De acuerdo? Ya, Es decir, con jeringuilla, exacto, lo biberón. llamamos jeringuilla, yo los tengo en tienda, ¿de acuerdo? Puedes comprarlo desde pequeñito, como puede ser un pequeño agaporni, que está Ay, muy qué de mono. moda, son muy manejables, hasta una ninfa, ¿de acuerdo? Y tú lo vas a comprar, siguen siendo un loro, ¿de acuerdo? Son todos de la familia. Hay gente que me dice, las ninfas no son loros, son cacatúas. Bueno, no. Todos son loros. Son loros. Desde un Ah, pequeño o sea, que es la misma periquito, familia, digamos. por supuesto, es la misma familia. Desde un periquito hasta un gran guacamayo hay mucha gama de loros por el camino, ¿de acuerdo? Y los criamos todos a mano, porque todos piensan. No es como un canario. El canario es un pájaro de canto sí. que vive dentro de una jaula y está formado para, lógicamente, lo sueltas y él no sabe vivir en la naturaleza libre. Los loros directamente los vamos criando a papilla, seguimos unas pautas y el loro siempre lo vas a tener en la mano. Fomento mucho que no es necesario las jaulas para nada, nos pasa no, como pero a los entonces, humanos. a ver, se escapan porque cuando hay, yo he oído, que seguramente igual estoy mal informada, que ahora es que si es época de celo, que si se van por eso, que si se van... Pero es época de celo para los humanos, es época de celo para los loros, es época de celo para los todos. humanos es cualquiera. Tened en cuenta que la primavera la sangre altera, ¿de acuerdo? También, Entonces, también. hormonalmente ahora están más, lógicamente, más altos de lo normal. Pero eso no conlleva que el animal se te escape. Normalmente es el ser humano el que deja abierta la puerta y el loro tiene alas y vuela. Es decir, le podemos tener a un loro con la jaula abierta. Por supuesto. Bueno, a mí te voy a decir una cosa, me han dicho que son un poco cochinos. Como nosotros. También, Ya, mira, pero yo dentro de no mis sé. directos, lo primero que te enseño es cómo tienes que hacer para que tu loro cague en la jaula. Ah, Todo tiene claro. su aquel, ¿de acuerdo? Claro, claro, Todo se claro. enseña. Es como si tú eres de pequeñita, nadie te ha enseñado a ir al váter a cagar y directamente cagas por tu casa. Pues esto es exactamente lo mismo. Los loros aprenden porque ya te he dicho que son animales totalmente racionales, no es una mascota cualquiera. Ujú. ¿Cuál es el error más frecuente que cometen las personas, ¿no? Que van a adquirir un loro, que muchas veces dicen, ay, es que qué bonito, es que habla, es que, pero seguro que va a hablar, seguro que no sé. El error más frecuente que cometemos es que creemos que somos piratas. ¿Cómo? Explícame Pues eso. te voy a explicar. Porque tú desde pequeño lo que haces directamente, tienes tus creencias, ves los animales y de todos los animales, el que nace pajarero, yo soy pajarera, ¿de acuerdo? Yo lo digo en voz alta, en mis directos es lo primero que digo, yo soy pajarera. Pajarera. A ti te pueden gustar los perros, a ti te pueden gustar los gatos, las iguanas, las pogonas, los peces, las tortugas, lo que quieras, pero yo soy pajarera. Entonces a mí me atraen los loros. Me atraen los loros, me encantan los loros y convivo con ellos. Pero desde pequeñitos nos vemos como piratas diciendo ¡guau! Y yo no creo que Jack nadie... Sparrow, ¿no? El Exacto. Sparrow aquí. Yo no creo que nadie de los que compran un loro se crea un pirata realmente. Se crea una persona que se puede relacionar con un loro. Pero... repito, hay que seguir siempre un orden. Esto no va de consejitos, también vais a ver mucho lo de... A mí me pregunta mucho lo de Monse, dame un consejito. Esto no va de consejitos. No va de consejitos. No, porque esto no se arregla con un consejito. Que un loro te grite, que está habiendo muchos problemas de eso. ¿Ah, que sí? un loro te grite. Que Porque un- oye gritos y él grita. No. Oye, no es que oiga gritos. Al ser un animal racional, cuando tú no estás en casa, el loro, lógicamente, lo que hace es gritar para que tú aparezcas. Ah, para obviamente. llamarte. Entonces hay muchos problemas de comportamiento. Los principales son los gritos, los picotazos que te puede dar cuando tú le estás acariciando y de repente se te va el loro de mano porque se te ha desconectado de ti o que se arranquen las plumas, ¿vale? Y- ¿Qué hacen los loros? Se mutilan, se arrancan las plumas me porque digas. la convivencia con el ser humano no es la correcta. Te he dicho antes que he salido al mercado por algo, he salido al mercado dando un golpe en la pared porque esto ya hay que remediarlo. Hay que remediarlo, Estamos porque hay en muchos el- loros sin plumas, estresados, perdidos, porque la gente no lo sabe Porque cuidar. la gente no lo sabe cuidar. Entonces estamos en el 2026, ha llegado la época del cambio.
tú me has dicho antes, es que lo estás petando. Claro que lo estoy petando porque esto que estás viendo no lo hace nadie, te Ya. lo voy a dar yo, ¿de acuerdo? Bueno, también te tiene que apasionar, ¿eh? Y te apasionará, pero madre mía, te quiero decir que hasta el tope, ¿eh? Te metes tú, vamos, o sea me meto hasta tope y te voy a decir una cosa. Tú te metes en mi newsletter, ¿de acuerdo? Porque ya que me he metido online, ya que me he metido en marketing, ya he aprendido todo, he aprendido lo que es un webinar, he aprendido absolutamente todo. También hago una newsletter, que es un correo que te va a llegar semanal, mío. Y mi correo, lo primero que te digo es que te voy a dar un zapatillazo semanal. ¿Ah, sí? Correcto, porque Así, soy tal vasca, cual. porque estamos aquí en Telebilbao hoy y a la gente eso le apasiona y te voy a decir por qué. Porque yo no hablo como habla el resto del mundo, no te voy a ser suave, no te voy a pasar la mano por la espalda, yo quiero que corrijas a mí. Yo suelo decirle a los humanos, no me importáis vosotros, me importáis lo que tenéis dentro de la jaula, quiero a todos los loros fuera de la jaula. O sea, todos conviven tranquilamente. Sí, ¿eh? Yo si te estoy dando un animal que te lo estoy dando en la mano, ¿de acuerdo? Tú vas a mi tienda y tú te lo llevas directamente en la mano. ¿Por qué le pones los barrotes alrededor? Pero, escucha, pero en la casa, pero claro, hay que tener cierta precaución, ¿no? Y tener las ventanas cerradas, o es que se te va a escapar. Bien, te voy a comparar con un ser humano. Nuestra verdadera jaula, ¿cuál es nuestra casa? ¿Vale? La jaula de un loro es su cama. Entonces, como la jaula de un loro es su cama, directamente entra en la jaula para dormir. Si tú lo educas así desde el principio, el loro no tiene por qué escapársete. En cambio, nos entran unos miedos, nos desconectamos de ellos, dejamos de hacerle el caso que le hacíamos al principio y entonces es cuando nacen todos los problemas y cuando tenemos muchísimos problemas de comportamiento con los loros. Por eso hay que volver a retomar la relación y sacarlos de la jaula. Bueno, ya veis que Monse es clara como la vida misma, nos lo está contando todo, pero yo, si entráis en su Instagram, en sus redes, hay muchos vídeos, siempre se aprende, dice las cosas muy claras, pero también hay una historia que a mí me llamó mucho la atención, que es muy bonita pero a la vez muy triste, ¿no? ¿Qué pasó con aquel loro? Pues con mi pequeño Roque, Roque. Todo esto nace por algo. Y si yo estoy dando esta educación, la estoy dando por algo. Y todo nació por Roque, porque yo lo crié a mano, lo crié a papilla. Os he dicho antes que soy la segunda generación de mi comercio. Mi madre, somos 5 hermanos, para que veas, yo soy la del medio. Así es. Mi madre nos reunió un día todos en el centro de la tienda y dijo, me jubilo. Y todos hicieron, ¡pum!, la tienda para Monse, ¿sabes? Ah, sí, o sea, que tenías ya... Esto es una estaba habilidad, claro, estaba claro que claro. me la iba a quedar yo. Entonces, el tema de todo esto es que criamos un chiquitajo, se llamaba Roque, se nos escapó, ¿de acuerdo? Pero apareció en la tienda 13 años después. 13 años después. Los loros no olvidan absolutamente jamás nada. Por eso os Madre digo mía, que son esto- animales sintientes. Y además creo que había estado no en óptimas condiciones cuidado, ¿no? Correcto. Entonces, como fue de mano en mano, cuando se te escapa un loro, hace poco se ha escapado Berricho, se ha vuelto a Berricho. escapar, segunda vez que se ha Pero escapado. ahora no hasta ahora no ha aparecido. De momento no ha aparecido. Y ya es muy raro, Me ¿no? imagino cómo está su dueña, porque yo estuve como las locas. Mi madre hubo un momento que pensó que a mí me iba a dar algo, pues Claro, porque es lógicamente terrible, es que es como es una relación como claro, un hijo, como un como un hijo. hermano, Sí, como sí, tú sí, quieras, sí. ¿vale? Y yo le perdí de vista, pues eso, empapelé todos los pueblos habidos y por haber, fui a clínicas veterinarias, fui a todos los lados a buscar a mi loro y desapareció y no volvió a aparecer. Y 13 años después entró una señora por la puerta de mi tienda con una jaula hecha polvo, con mi Roque. Yo no sabía en aquel momento que era Roque y normalmente cuando entran, me entró chillando la típica señora muy arrecha de este animal solo chilla, solamente come pipas, solamente come chorizo picante, o sea le dije, que no es lo que hay que darle a lo no mejor, para ¿no? nada, ni pipas, ni chorizo picante, Pipas ni tampoco, chuletillas que de todo el cor- mundo ni- piensa. ni chuletillas de cordero, ni pollo, Porque si tú le das eso, se lo come. y se muere. Y pollo no come pollo. Y ya estoy harta de decirlo, y lo digo mucho en redes, que la gente le da pollo a un pollo y es que es absurdo. Entonces, Caníbal. fijaros, es canibalismo puro, fijamos dónde estamos todavía, ¿de acuerdo? Y estamos en el 2026. Ya te digo. Y esa señora me dejó el loro y según abrí yo la jaula del loro, fui a tocarlo, agachó la cabeza. ¿Y tú crees que te reconoció? Se giró Claro. y lo primero que dijo fue, yo me iba de vacaciones todos los años, se quedaba mi madre en la tienda, y siempre que no estaba yo, mi loro decía, ¿y Monse? ¿Dónde está Monse? Es que Cuidado, pero con su entonación. Y dijo, ¿y Monse? Y según metí la mano en la jaula, lo primero que dijo fue, ¿y Monse? ¿Dónde está Monse? Bueno, es que de verdad... Yo lo siento, es que de y verdad, me voy a emocionar y No, es y que cada yo vez que lo cuando vi cuento, sí. ese vídeo dije, es que se lo tengo que preguntar, porque entiendo que, claro, es una historia que te habrá dolido mucho, pero que es que Pues es increíble, o sea, la inteligencia que pueden tener para que esa historia que nos has contado Date y que la cuenta. podéis ver en las redes de Monse,
porque de verdad que es, a mí también me emocionó, la verdad, es Pues una date pasada. cuenta, 13 años después apareció por la puerta, pero la historia no es esa. La historia es peor todavía. Las películas tienen unos finales maravillosos, pero mi peli no lo tuvo bueno. No lo Y tuvo. 2 añitos después Roque se murió, pero se murió porque había estado de mano en mano. O sea, por esos años de vida que no le Que habían no le cuidado en habían dado. condiciones. Eso es, no sabemos en manos de quién estuvo. La señora me decía que se la habían dado hacía 3 meses. Jamás supimos dónde estuvo ni de qué maneras. Traía solamente heridas por las plumas, traía mía. todo el pecho arrancado, lo recuperamos. En un año Roque estaba como el primer día, pero tenía un fallo hepático. Cuando un animal come mucha cantidad de pipas, por Claro. eso, por favor, a todo el mundo que tenga un loro, evitar las pipas, tiradlas. Las Sí, pipas hay que las tirarlas pipas, a que tomar todo el por el mundo saco. piensa Los que- loros no comen pipas. Los loros no comen pipas ni en su hábitat natural, ni por instinto, ni por nada. Son paradigmas antiguos que antiguamente, lógicamente, lo que te he dicho, venían los loros en barco, no sabíamos lo que darles de comer y se les daba pipas, agua y un poquito de fruta y de verdura. No. Si un loro come pipas, se le inflama totalmente el hígado y se muere. Es decir, un animal que tiene una esperanza de vida como el ser humano, en este caso los yacos, que son 60, 70 años, si tú le das pipas, pues lógicamente le destrozas el hígado. Pues Y estarás Roque- desmontando muchos mitos sí. a muchísimas personas, porque Mucho- yo también todavía, pensaba que los loros comían pipas. Todavía a día de hoy. Ujú. Y Te decía, Monse, que en tus cursos y en las redes sociales no insistes mucho en la educación y la socialización, ¿no? ¿Por qué es tan importante, sobre todo, hacerlo desde el principio? porque si yo te estoy entregando un ser tan maravilloso en libertad, ¿qué necesidad hay? Y lo pronuncia muchísimas veces, de encerrarlo entre barrotes. No tiene sentido ninguno. Si el loro es capaz de vivir y de convivir con el ser humano, con sus alas y todo, y es capaz de convivir con nosotros de tú a tú, sin tenerlo metido dentro de una jaula, meterlo a día de hoy dentro de una jaula es destrozar su bienestar y es destrozar también el nuestro. Por lo tanto, ¿Y qué señales son las que nos indican un poco que un loro, o que te indican a ti, que lo conoces tanto, que un loro está estresado, que está aburrido, que no está siendo bien cuidado? pues mira, la principal señal de todo esto es que compramos con mucha ilusión, lo que te he dicho antes, lo de no me creo que seas un pirata, ¿de acuerdo? Compramos con muchísima ilusión, pero llega un momento que estamos enfermos de dopamina, ¿vale? El ser humano está totalmente enfermo, sobre todo porque lo queremos todo de ya para allá. Y en el momento que conseguimos el coche chulo, ya lo tenemos. ¿Vale? Ya. En el momento que conseguimos la tele chula, ya la tenemos. En el momento que conseguimos un animal exótico como un loro chulo, ya lo tenemos. Le hacemos mucho caso al principio, pero pasan 2 años y forma parte de un escenario como en el que Ya, estamos ahora mismo. ya. Entonces ya nos acostumbramos a verlo en casa y ya no le hacemos el caso que le teníamos que hacer. Eso es. Y ahí empieza la desconexión. Entonces, si una persona ahora mismo está pensando en comprar un loro, ¿qué es lo que debería tener claro? Pues debería tener muy claro que un loro es para siempre, que un loro es uno más de la familia, que hay que tener mucho respeto por ellos, que piensan, sienten y padecen exactamente como nosotros, que los loros también lloran, que lo digo mucho, Sí, porque, claro, porque hay gente que me dice, es que, ¿por qué se arrancan las plumas? Digo, cuando un loro se está arrancando las plumas, lo tienes en una esquina llorando, porque no le haces ni caso. Porque es como si a mí, por ejemplo, mañana tú vienes a mi casa y me dices, Monse, te invito a cenar, y me das un ramo de flores precioso. Y yo digo, bueno, pues qué guay, me voy a ir a cenar con ella, me voy a cenar contigo, vamos a cenar, yo estoy con mi ramo toda ilusionada en el restaurante, viene el camarero, nos trae el primer plato y tú estás con tu móvil así. Ya. Nos traen el segundo plato y tú sigues con tu móvil así. Imagínate yo con mi ramo de flores esperando. Claro, ¿Para qué me ha invitado claro, a cenar? re- Pues esto sí. es un poquito una Ay, metáfora. Mira, pues creo que sí, lo he Exacto. entendido, lo he entendido. Entonces, Y el loro se siente claro. ¿cómo se sentiría tu loro si tú directamente entras en casa y no le haces ni caso? Pues esto es exactamente lo mismo. Te lo comentaba antes fuera del micro, ¿no? Después de toda una vida dedicada a los loros, después de tanta experiencia, etcétera, ¿qué te siguen enseñando los loros a día de hoy y qué crees que los humanos todavía no hemos aprendido de ellos? Mira, ayer que fue el último directo, hago siempre algunos talleres para hacer la venta del programa, ¿de acuerdo? La gente entra súper ilusionada y ayer me di cuenta de una cosa, que esto no va de loros solamente, ¿vale? Esto va de loros, va de sentimientos y va de personas. Tenemos unas creencias muy limitantes, nos hablamos nosotros los humanos muy mal y a los animales no les hablamos correctamente. Entonces empezamos a cambiar estas creencias que tenemos, esta manera de hablarnos, y a partir de ahí seremos capaces de cuidar lo que tenemos al lado. Me vale para hijos, me vale para padres, me vale para loros, me vale para perros, me vale para gatos, me vale para todos los animales. Tenemos que ser seres humanos
pero sobre todo tener muy en cuenta que primero nos tenemos que cuidar nosotros y en cuanto tú sepas cuidar de ti, venta por un loro y venta por lo que quieras. Qué pasada. Oye, ¿a Mercedes Milá le gustan los loros? A Mercedes Milá no le gustan los ¿No? loros, no. A Mercedes Milá no le gustan los loros, le gustan los canarios, le apasionan los canarios, de hecho ya tiene canarios, ¿de acuerdo? Y le gustan muchísimo. Es que Monse es muy amiga de Mercedes Milá, además Bueno, te pega, bueno, te bueno, pega, bueno. no sé, No me sé pega, no por me pega, no te no- pega, no sé por qué me habéis recordado así, muy Ah. claras las dos, muy echadas para adelante. Monse, bueno, me ha encantado todo lo que me has contado, vamos a recordar Pajarería Villena en Santurchi, dirección... Sor Natividad número 2, estoy escondidísima, pero a la vez que estoy escondidísima me encuentra todo el mundo. Te encuentra o sea todo el que- mundo porque no hay más que poner, googlear Pajarería Villena o Monse Villena y te salen todas sus redes, todos sus vídeos, la página de la pajarería y la verdad que está muy bonito y muy interesante echar un vistazo porque se puede aprender mucho y además, bueno, pues si realmente creéis, estáis convencidos de que queréis tener un loro en vuestra vida que os va a aportar muchísimo, bueno, pues aprender primero, escuchar a Monse, conectarse a sus directos y yo creo que yo ya lo he aprendido, así Muy que bien, no sé si me gracias, compraré algún día un gracias. loro, pero bueno, si me compro va a ser a través de Monse. Muy Es bien. que ricasco y muchísimas Suri. gracias por enseñarnos todo este mundo tan apasionante que ahora cuando los veamos en redes diremos, mira, ya sé un poquito más. Efectivamente, ya. Pues eso, nos vamos a quedar con otro de tus vídeos, Monse, y bueno, pues os invito a todos a que os suméis al canal y a esos directos maravillosos y enseguida vamos con otra cosa totalmente diferente. No te enfades. ¿Por qué te enfadas? Bueno, pues seguimos con más temas y hoy vamos a recibir a uno de los periodistas y escritores más reconocidos de Euskadi y además ha escrito, bueno, temas realmente interesantes. Pedro Ontoso lleva décadas investigando algunos de los estudios más complejos de nuestra historia reciente, desde la relación entre la Iglesia y ETA hasta los entresijos del Vaticano y las publicaciones o pontificados más influyentes de las últimas décadas. Ahí vemos un tema que yo creo que es apasionante, Cayetana, la duquesa vasca. Ahí se exploran las relaciones de la duquesa de Alba, bueno, pues con Euskadi. Ella estuvo viviendo durante mucho tiempo y veraneando en Donosti, San Sebastián. Además fue objetivo de ETA, de todo ello se habla en el libro. Y además vamos a aprovechar la visita de Pedro, que ha estado más veces con nosotros, que es un gran conocedor de todos los asuntos papales, para que nos hable también de la figura del Papa actual de visita por España, como saben. Y bueno, de todo un poco, pero vamos a comenzar con esta duquesa vasca. Pedro, ongi etorri, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar contigo. Bueno, que tengo aquí este libro maravilloso, Una grande de España en los terribles años de plomo de Euskadi. Así visto, la verdad que el título y bueno, todo lo que cuenta es muy sugerente. ¿Qué se va a encontrar el que tenga este libro en sus manos y lo comience a leer? Bueno, pues es un ángulo muy distinto de la idea que tenemos de la duquesa de Alba, ¿verdad? Sobre todo se está centrado en lo que es su relación con el País Vasco, que es una relación muy potente y hay muchas conexiones, muchas de ellas desconocidas. Y luego también eso conectado un poco como en un momento determinado, ella que ha veraneado casi 70 años en Donosti, en San Sebastián, en un momento determinado ETA se fija en ella y elabora un plan para secuestrarla. Afortunadamente fracasa en su intento, luego se olvida un poquito de la casa de Alba, pero 10 años después también lo intenta con su hijo Con su Jacobo. hijo, es verdad. O sea que se convierte en un poco en una obsesión. Entonces es esa doble narrativa o línea, ¿no? Un poco conexión de la duquesa Alba con Euskadi y luego también un poco con el ámbito también esos años de plomo, de terrorismo intenso, y ella sin embargo seguía aquí viniendo y bueno, se convirtió en objetivo efectivamente. Pedro, ¿qué fue lo que más te sorprendió, no? Porque mucha gente desconocía que la duquesa tenía tanta vinculación con Euskadi, etcétera. ¿Qué es lo que más te sorprendió de toda la investigación que has llevado a cabo para escribir este libro? Bueno, hay varios temas. Uno de ellos es que uno de los apellidos de la duquesa es Urtubay, ¿no? Es un apellido que viene de la zona del Duranguesado, de la zona del Valle de Achonto. Ahí hay una saga familiar que son los Gurtubais, los Gurtu, como se llaman ellos, que se suelen reunir todos los años para hablar un poco de sus andanzas y de sus familias, etcétera y tal, ¿no? Y entonces, por parte materna de la duquesa, su madre, su abuela y tal, vienen un poco de ese entronque con esa saga, ¿no? Porque era una saga de comerciantes que luego vinieron a Bilbao, en Bilbao se enriquecieron, hicieron mucho dinero con los coloniales, con el bacalao y tal,
y uno de ellos, Simón Gurtubay, se convirtió en uno de los primeros fundadores, bueno, por lo menos que metieron dinero en el Banco Bilbao, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues uno de sus hijos, también Gurtubay, donó también terrenos para hacer un pabellón en el Hospital de Basurto Bilbao, el pabellón Gurtubay, famoso. Sí. No, y hay muchas relaciones un poco por ahí, ¿no? Pues Esa es fíjate, una de ellas. muchísima más vinculación de la que Pero cualquiera puede hay pensar. hay que mucha no. más, porque, por ejemplo, luego, bueno, cuando se casa ella, el cura que les casa es un obispo que es de Baracaldo. ¿Cuando se casa con quién? Porque Con el primero, fue o sea, una mujer porque tiene de- 4, efectivamente, cuando se casa con su primer marino, Luis Martínez de Irujo y Artazcoz, el cura que les casa, que entonces ya era obispo, es de Baracaldo, de Luchana, de Vizcaya, ¿no? Su padre era un obrero de la metalurgia, de Altos Hornos de Vizcaya, de esos que iban con el traje mahón, azul, salía de casa y volvía con él, ¿no? Así es, Y fíjate. ese hijo de un obrero de la metalurgia vizcaína, es el que luego casa a la mayor aristócrata de España, ¿no? Y hay una tercera, si quieres, y ya con eso... Sí, se sí, no, muestra. tú cuéntame, Hay cuéntame. una tercera ligación que a mí me pareció también muy interesante, y me ha llegado un poco, también un poco así a motivarme, que es que una de las... Mira, un inciso, te vemos Sí. con Cayetano Martínez de Irujo, Ah, que sí. me decías que has estado presentando, bueno, pues en Donosti, en Sevilla, quizás es en Sevilla esa Esta es en presentación. Donosti, esa es en Donosti, porque lo presentamos ahí en el Aquarium, no sé si se ve por detrás algún pez por ahí todavía revoloteando, y entonces, bueno, él vino desde Sevilla expresamente para ayudarme a presentar el libro, contó muchas anécdotas de su madre, y bueno, estuvo muy encantador. En todo momento has encontrado colaboración por parte de la Casa de Alba, etcétera, de la familia. De él, de la Casa de Alba, con ellos Bueno. no he hablado casi porque ellos van por otros derroteros y tal, ¿no? Sí, Pero con Cayetano Cayetano sí, sí. porque Cayetano me enseñó el Palacio de San Sebastián, ahora en Sevilla también lo he presentado y también ha venido en Sevilla a presentarlo conmigo, o sea que estoy encantado con él, ¿no? Te he cortado, Pedro, me Sí, estabas no, contando... y tiene relación con él también, porque a él, a Cayetano, una de las personas, de las nanis que la han cuidado y que la quiere mucho, que la quería mucho, que ya ha fallecido, es Alberta Aguirre Gómez Corta. Alberta es era una vecina de Durango, en un caserío a los pies del Amboto, un caserío que yo he visitado y estaba ahí con sus sobrinos más directos y tal, ¿no? Donde guarda un montón de fotografías como una reliquia en un cofre de ellos de cuando eran pequeños y tal, y he quedado con Cayetano precisamente a pedir a ese caserío para ver esas fotos, hacer copias y tal, ¿no? Y en ese caserío hay a los pies del Amboto, un día fue a visitarla la duquesa de Alba, fue un día, la quería mucho también a Alberta, ¿no? Aguirre, porque Aguirre Corta era muy largo, la Sí, llamaban sí. Alberta Aguirre, ¿no? Entonces un día se presentó ahí en el caserío, entonces ya iba con escolta, con una mujer policía y un hombre policía, que la que estaba un poco ya custodiando y tal. Entonces lo primero que hizo cuando llegó al caserío, había 2 perros, aquí en el País Vasco los perros en los caseríos los tenemos en la calle, ¿no? Claro. Y pero ¿cómo podéis tener unos perros en la calle? Dios Sí, mío, ¿eh? tal. Sí, sí, sí. Tienen que estar en la casa y tienen que estar sobre colchoncillos y algo así, ¿no? Y entonces te voy a mandar para que cuando estéis con ellos no estén en la calle, si estén dentro, y les mando una especie de mantas y unas cosas para que estuvieran arropados. los Y perros, todo eso ¿no? lo cuentas en este Todo eso lo libro. cuento en el libro, que no es una novela, es la pura realidad. Es- ¿eh? O sea, es, vamos, es, No es una novela, fiel aunque a lo la parezca. realidad. Sí, sí, sí. Todos los nombres que aparecen ahí son nombres propios que existen o han existido. Entonces, bueno, cuando me comentabas, ¿no? La planificación del secuestro por parte de ETA de Cayetana, ¿cómo, Claro. ¿cómo descubre la historia? ¿Cómo ha sido esa investigación? ¿Qué documentación encontraste para Bueno, la poder- documentación es escasa porque son unos años turbulentos. Claro. Muchos de lo que en estos momentos estamos al frente de la lucha antiterrorista han fallecido, otros han sido asesinados, otros han sido encarcelados porque estaban en conexión con los GAL. Entonces ahí es un tiempo que no se quiere recordar tampoco y no quieren que escarbes, ¿no? Un poco, ¿no? Pero efectivamente sí que he hablado con antiguos miembros de ETA, con antiguos policías, he entrado con mucha gente que conoció a Cayetana y entonces con algunos documentos policiales que en algunas veces describen cómo era el seguimiento que le hicieron a ella. Ella vivía en su palacio de Arbaez-Senea, ahí en San Sebastián, en el que iba todos los veranos durante casi 70 años, ¿no? De ahí se movía, sobre todo iba a la playa, iba al centro, a los restaurantes Sarzac y otros ahí a Nicolasa a comer los chipirones que le encantaban y el marmitaco, ¿no? Y entonces a ella, la policía no sabía nada, lógicamente, ¿no? Pero luego se ha sabido cómo hasta incluso había unos etarras que tomaban el sol en la toalla al lado de ella, No me en la digas. playa Ondarreta,
ahí tumbados ellas, atentos a los movimientos, si tenía vigilancia o no tenía vigilancia, hacían el seguimiento cuando salía con el coche de casa, a qué hora volvía, con eso elaboraron una información muy precisa. ¿Y ella nunca sospechó que era objetivo de No, ETA? ella decía, ¿no? Le decía incluso a su hijo Cayetano, ¿no? Pero ¿cómo me van a secuestrar a mí? Si yo una persona soy muy popular, conmigo no se van a meter, ¿no? Tenía esa sensación, ¿no? Lo que está Se claro es metieron. que si habrás investigado, lógicamente, es Claro. un poco su figura más allá de la imagen mediática que Claro. todos tenemos. Si sabemos que fue una adelantada a su tiempo, eso está claro, ¿no? Sí, Pero sí. ¿cómo era realmente, qué te ha enseñado a escribir sobre Cayetana de Alba como persona? Bueno, lo que he descubierto es que la gente de San Sebastián le quería mucho y era muy cercana. Iba a las tiendas, iba a la playa, se dejaba fotografiar con la gente cuando estaba en un restaurante y decían, Cayetana y tal, podemos hacer un tal, pues ella se dejaba hacer, era como muy entrañable en ese sentido, ¿no? Y luego tuvo mucha relación, por ejemplo, con Arzac, por supuesto, que le gustaba mucho ir a donde Arzac era muy amigo también luego de Cayetano, le dejó un piso en un momento determinado cuando aquella crisis equina de los caballos que no se podían mover y los tenía en Francia, entonces estuve viviendo en un apartamento de San Sebastián con Arzac, pero luego hay un personaje muy curioso del que cuento en el libro, que es Rosario Piropo. Rosario Piropo es una peluquera, es la peluquera de las estrellas en Donosti, es la peluquera un poco del festival, ¿no? Por ahí han pasado personajes de primera línea, actores de Hollywood, que antes de que reciben un premio en San Sebastián o hacer una presentación, pasaban por Rosario Piropo, o Piropo pasaba por el hotel o por donde estaban ellos y les peinaba, ¿no? Y a ella le encantaba ir a esa peluquería y a ella le encantaba peinarla, ¿no? Así y ahí tuvieron con ese una pelo rizado. ese que pelo tenía rizado. ella. Además, dice que lo sabía todo, que le movían un pelo y decía, no, así no, ese va hacia la derecha, no, ese va hacia la izquierda. Sí, ¿eh? Sí, O sí. sea, con criterio... Con criterio ya un poco ahí. Totalmente. especial, sí, que por sí. cierto, Cayetana Fitzstewart, que mucha gente cree Sí. que, y entre ellas hasta que leí un poco, ¿no? Que no era descendiente directa de la duquesa de Alba que pintaba Goya, sino que era por la rama, Sí. era, bueno, pues otra rama diferente, ¿no? Hay mucho cruce de linajes Claro, ahí. hay mucho cruce de linajes. Mucho cruce de linajes. ¿Qué crees que hubiera pensado, Pedro, la propia Cayetana, ¿no? Al verse protagonista de una novela histórica como esta? Bueno, que no es novela, que me has dicho que era Bueno, sí, una sí, concatenación de realidades, de Sí, bueno, efectivamente. Bueno, pues no sé, igual se hubiera sorprendido de ese enfoque vasquista de ella, ¿no? Porque ahora cuando estaba en Sevilla, ahí decían la duquesa vasca, decían y tal, así como ese gracejo andaluz y tal, y me decían algunas señoras, no, de vasca nada, ella era andaluza, ni siquiera era de Madrid, ella era de aquí, del Palacio de las Dueñas de Sevilla, y vasca tenía menos y tal. Y sin embargo, sí que es verdad que tenía un perfil también muy vasco, porque ha estado 69 años viniendo a Donostia a veranear, año tras año, y no ha sido fiel, y nunca ha fallado, ningún año ha fallado, hasta que Además murió. de hablar de Cayetana, entiendo que sí se habla mucho, ¿no? De esos años de plomo aquí en Claro. Euskadi, tú como periodista, subdirector del diario El Correo, además que lo has vivido durante aquella época, etcétera, que es un poco lo que nos vamos a encontrar de aquella época, se Claro. ahonda bastante en esas situaciones. Bueno, yo aprovecho también un poco para hacer un poco de contextualización, ¿no? Claro. Eran años muy duros, años en los que te acostabas a la noche con el estruendo de un coche bomba y despertabas con el fulgor de un tiro en la nuca, ¿no? Claro. Y eso era diario. Y sin embargo, eso estaba ahí presente, ¿no? Entonces, en esa época, en ese momento, cuando ellos se fijan en ella para intentar secuestrarla, se produjo la famosa, una operación policial con la CIA, que pasaron unos misiles a ETA que estaban trucados con unos sensores, unas radiobalizas, ¿no? Y entonces, tras un seguimiento, llegaron hasta la fábrica de armas de ETA, eso fueron como 8 meses antes un poco de cuando ellos habían fijado el secuestro, eso hundió un poco a ETA, fue un bajonazo para ellos. Luego resulta que a primeros de año 87 también detienen al escurridizo Comando Madrid, con el que no podían con él, y al final lo detienen. Y luego además, en febrero se muere uno de los líderes carismáticos de ETA, que estaba en Argel, en donde ya estaba el gobierno socialista tomando la temperatura a ETA, ¿no? Un poco hablando con ellos, a ver un poco cómo podrían hacerlo, y ellos entonces idean un plan de hacer algo grande, ¿no? Hacer algo potente, que les dé visibilidad mediática, incluso que puedan sacar mucho dinero, y luego también, pues, porque era una forma también de presionar al gobierno en esas negociaciones que ya se estaban celebrando en Argel, ¿no? Entonces ahí se juntan muchos aspectos, ¿no? Es decir, que nos vamos a encontrar un poco, pues eso, los entresijos de toda aquella época, ¿no? Claro. Y bueno, un poco ahondando en la figura de Cayetana de Alba, cómo se vio de alguna manera involucrada
en este tipo de situaciones. Y yo recomiendo este Cayetana a la Duquesa de Alba porque es un tema apasionante, como todos los que nos trae Pedro cada vez que nos visita. Gracias. Y como le dije yo, digo, aprovechando que ¿cómo era eso del Pisuerga que pasa por Valladolid? Eso, por Valladolid, ¿no? Claro, tenemos temazo, tenemos la visita del Papa, Claro, León claro, XIV, claro. y tú eres una de las personas más documentadas sobre la Iglesia Católica y sobre la figura de los papas, un apasionado de estos temas, has escrito varias publicaciones, ¿no? ¿Cómo estás viendo estos días esta visita de León XIV y cómo ves su imagen? Bueno, pues cuéntame. fíjate, antes de entrar un poco en eso, si te parece, Sí, dime, dime. No, te puedo comentar que Cayetana de Alba, por ejemplo, cuando se casó con su segundo marido, que era Jesús Aguirre, era un ex sacerdote, ¿no? Ah. Y ese Jesús Aguirre estuvo estudiando en Alemania, estuvo estudiando con Ratzinger, que luego fue cardenal, y luego fue Benedicto XVI. El único Y papa y que claro, dimitió, entre que comillas, dimitió, ¿no? y tal. Y ella comentaba que la única persona en España que le leía en alemán a Ratzinger era su marido, su segundo marido, ¿no? O sea que ahí hay una conexión también de ella, que era muy devota y muy creyente Sí, y tal, sí. con la religión, ¿no? Pero volviendo a lo que me preguntabas... Fíjate, ¿no? De Ratzinger, ahora que me comentabas, a Sí. mí me sorprendió, como creo que a mucha gente, ¿no? Que Sí. teníamos aquella imagen de Sí. que era malo, de que era no sé Joder, qué, sí, sí. que era muy hierático. Y luego, a posteriori, una vez muerto, yo creo que fue mucha gente la que descubrió, ¿no? Un hombre muy culto, extremadamente culto, culto, sí, 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 hablaba sí. muchísimos idiomas, una persona que al final, pues era incluso más cercana de la imagen que parecía, Claro, si ¿no? él no Y tú quería lo ser podrás papa, decir. él no quería ser papa, No él quería ya ser tenía una papa. edad muy avanzada, lo que quería era escribir, leer, que lo que le gustaba era un ratón de biblioteca, entre comillas, ¿no? Y sin embargo le ponen delante todo el tema del marronazo, ¿no? De Sí, ser el papa, marronazo. además en unos momentos con una división en el Vaticano interna llena de lobos, como él decía, de cuervos que están ahí esperando, con todo el tema de la pederastia, con todo el tema del blanqueo de dinero en la banca vaticana. Claro, aquello fue muy fuerte Muy para fuerte. él, ¿no? Llegó un momento que dijo, mira, esto se acabó, ¿no? Me retiro y que venga otro que lo arregle, ¿no? Una situación Muy que, potente. según dicen, sí que a la que se acercó un poco más el Papa Francisco, pero Claro. que dicen que León XIV está volviendo a pasar de puntillas, ¿no? Que no tiene esa cercanía sobre esos temas, ¿no? Que tenía Francisco. ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, yo creo que son muy distintos, no podemos hacer comparaciones porque no son una fotocopia, ¿no? Entonces, yo creo que esta visita a España va a servir, ¿no? Está sirviendo, ya sirvió ya, para ver un perfil de León XIV como un papa tranquilo, pacificador, no va con el turbo, va con el diésel, ¿no? Pero es muy sereno en sus formas, pero muy radical en sus mensajes. Y los mensajes que está lanzando, aquí los que ha lanzado en España, han sido muy en la línea y en la estela de Francisco. Lo que pasa es que él no da grandes titulares, ¿no? Él lo que hace es de una forma mucho más prudente, él es matemático y es también canonista, entonces es muy puntilloso con lo que escribe y con lo que dice. De hecho, el otro día, hace unos días, cuando firmó en el libro del Ayuntamiento de Madrid, las imágenes que daban en la televisión, Sí, sí. cuando escribió la dedicatoria, al lado, las cámaras pues, vieron que estaba también con una cuartilla en la que había ya escrito la dedicatoria, y lo que hizo fue pasarla de esa cuartilla al libro de firmas, ¿no? O sea, Ajá. no da puntadas sin hilo, no dice Sí, nada sí. que no quiera decir. Sí, sí. Y eso lo tiene muy estudiado porque no quiere que se quiere que se le malinterprete, ¿no? Pero son mensajes muy rotundos y muy duros, ¿eh? ¿Y cómo podemos tomarnos, qué significado tiene más allá de, pues eso, de los mensajes que ha dejado Sí. esta visita del Papa León XIV a Sí. España en este momento? Bueno, yo creo que primero ha venido para dar cariño al país, porque hacía 15 años que no venía un papa a España. Benedicto XVI vino tres veces, Juan Pablo II vino 5, a Pablo VI no le dejó Franco venir en aquella época porque era un papa muy de izquierdas y no le convenía, ¿no? Entonces el hecho de que venga un papa ahora es importante. Y él ha venido un poco a dar ese cariño, porque además también porque el papa anterior ya sí que quiso venir a Canarias por el tema de lo de inmigración, ¿no? Entonces eso lo tiene ahí un poco como Era como una apuntado en el dedo y espinita que tal, ¿no? había ahí, ¿no? Entonces, fíjate, ese cariño que él ha venido un poco a dar, se lo han devuelto con creces, pues se ha dado un baño de masas. Ha habido 1.200.000 personas en la puerta de allí de los en Cibeles, 500.000 no sé dónde, son cifras de récord, aplausos de 7 y 6 minutos y tal. Entonces, aparte de eso, de ese mensaje un poco más simbólico del cariño, yo creo que también venía con un programa muy de Vaticano, muy político entre comillas, por dos razones. El que venía a decir a España, pero se lo quería decir a Europa, de que hay que revitalizar la fe. En este momento estamos en un momento de
pues de baja está cayendo una secularización galopante. Cataluña ahora mismo es la comunidad autónoma más secularizada de España, el País Vasco la segunda. Sí. Curioso, las dos comunidades más nacionalistas, ¿no? Primero Cataluña y ahora esto, y eso habrá que estudiarlo bien porque ha ocurrido, ¿no? Entonces él quiere lanzar, revitalizar la fe en Europa, y luego venía también con un mensaje, yo creo, mucho más político y mucho más interesante también, que es, en estos momentos se está produciendo un movimiento que hay que tener en cuenta. Se está creando una internacional populista internacional que proviene de Estados Unidos, del trumpismo, ¿no? Están manipulando los valores, usurpando y manipulando los valores religiosos, diciendo estamos en el lado justo, Dios lo quiere, la guerra, Dios lo quiere, los inmigrantes que no vengan porque Dios lo quiere, la teología de la prosperidad que están introduciendo los movimientos evangélicos en Latinoamérica, ¿no? Esa teología que dice si Dios quiere que sea rico y quiere que sea guapo, ¿no? Si no soy rico, no soy guapo, es porque me lo merezco, porque soy un pecador, porque Dios no lo quiere, ¿no? El tema de Bad Bunny, ¿cómo lo has visto? Pues Bad Bunny, ¿no? Pues Bad Bunny, sí, bueno, pues para que veas que un poco este papa no hace asco nada, ¿no? No hace asco, ¿no? Entonces le dijeron, oye, Sí, que como usted muy... va a estar ahí en Madrid en un concierto tal, y hablar no sé qué tal. Y entonces ha dicho, pues yo lo quiero estar con él. Y bueno, fue Bad Bunny el que hizo el que quería estar con él y tal, se han reunido, ¿no? Pero han sido un montón de movimientos, yo creo, muy simbólicos, con muchos gestos, ¿no? Estar con la niña que les enseñó cómo era la maqueta de la cruz de Jesucristo de la Sagrada Familia, era una niña casi ciega, que les estuvo explicando al Papa y a los Reyes pues cómo era un poco esa maqueta antes de consagrarla. El niño que antes también estuvo hablando con el Papa... El de los desahucios, ¿no? Claro, el hijo de los desahuciados, ¿no? Dicen, ¿por qué mi Papa nos echan? ¿Por qué tiene que tener 4 o 5 trabajos y yo no le veo? O sea, que se ha cuidado mucho un poco esos ambientes, esas cosas, hasta con todo presos. El tema de Gaudí también ha acompañado, ¿verdad? El tema de Gaudí fue espectacular, lo de la puesta a punto de la noche fue espectacular. La verdad es que lo llevan preparando ya mucho tiempo, ¿eh? Luego ha coincidido que ha venido el Papa. Claro que lo hubieran hecho aunque no hubiera estado el Papa, pero ha sido espectacular, ha sido espectacular. Y luego la pregunta del millón, que yo creo que va a ser imposible condensarla, pero bueno, lánzame alguna de esas que tú sabes, ¿no? Desde tu experiencia y tus contactos en el Vaticano, ¿cuáles serían hoy los principales desafíos que tiene la Iglesia o a los que se enfrenta la Iglesia católica ahora mismo? La Iglesia católica ahora mismo tiene varios frentes abiertos, algunos muy complicados. Uno es el de la pederastia, precisamente él ha pegado un rapapolvos ahí un poco a los obispos españoles, porque fueron los más reacios y los que más tardaron en reaccionar, es decir, tolerancia cero con las víctimas, indemnizaciones lo que haga falta y tal, que luego en Montserrat no ha hecho esa mención, a pesar de que Montserrat ha sido también un poco zona cero de abusos en Cataluña, ¿no? Pero ese es un tema, y yo creo que va a ser como Francisco, va a ser muy contundente, ese es muy importante. Luego está el tema de la inmigración, que también es importantísimo porque la ultraderecha católica lo está utilizando como combustible, es decir, la inmigración masiva no nos conviene porque además, sobre todo, muchos de ellos son musulmanes, nos van a comer la civilización, nos van a destrozar el cristianismo, o sea, hay muchas y ahí el Papa va a ser inflexible, ya les ha dicho, Dios no lo quiere, Dios no quiere la guerra, ha dicho, no se puede estar arrodillado ante Dios y luego despreciar al prójimo y al hermano, o sea, es muy contundente. Y luego hay un tema también muy importante, que yo creo que es el futuro tecnológico, ¿no? Un poco está la colonización tecnológica que viene, de hecho, la primera encíclica importante que él ha presentado hace 3 semanas es sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que haya dicho, ojo, hasta la Iglesia está con la inteligencia artificial. Claro, hay que desarmar la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está lanzando ahora drones y objetivos en la guerra en Irán y en Israel, ¿no? Esa inteligencia artificial es la que queremos, porque la inteligencia artificial puede ser buena, pero depende quién la tenga y cómo la utilice, ¿no? Estamos casi sin tiempo, ¿no? Pero sí quería preguntarte, has dedicado gran parte de tu carrera a estudiar el poder político, terrorista, aristocrático, religioso, en fin. Después de tantos años investigando, Pedro, ¿qué has aprendido sobre las personas que ocupan estos lugares tan influyentes en la historia? Bien en la Iglesia, bien en la duquesa de Alba, en fin, todos esos personajes que has investigado durante tanto tiempo. Bueno, yo advierto en las primeras páginas del libro que las etiquetas son para los tarros de mermelada y no, porque las apariencias engañan muchas veces, ¿no? Sí. Entonces, es verdad que siempre detrás de grandes personajes
hay una trastienda, hay una vida oculta que muchas veces no sale a la luz, ¿no? Entonces nos quedamos con una imagen, la imagen que muchas veces por los propios medios los fabricamos, ¿no? de personajes, y luego escarbas, investigas y te encuentras con cosas muy diferentes, ¿no? Y con cosas muy interesantes, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado ir un poco a las trastiendas y bajar un poquito a los sótanos, levantar alfombras, abrir armarios y ver qué sacas, ¿no? Madre mía, Ver qué sacas. cuántos años, cuánta investigación, es un erudito totalmente, bueno, pues periodista, escritor, como decíamos, subdirector del Correo durante mucho tiempo también, bueno, te iba a decir, para escribir un libro, unos cuantos y además de muchos temas. Sí. Yo recomiendo, está a la venta ya desde hace ¿no? Sí. un Casi mes, un mes. una cosa así. Sí. Esta Cayetana, la duquesa de Alba, una mujer sin duda fascinante, con mucho por descubrir y además envuelta en una época muy significativa, especialmente para Euskadi. Como decimos, una grande de España, los terribles años de plomo en Euskadi, por Pedro Ontoso, que hoy nos visita una vez más y como siempre, un placer, Pedro. Un placer para mí, muchas gracias. Es que ricasco y nos despedimos hoy con este libro maravilloso que yo recomiendo. Así que, bueno, pues por hoy ha sido todo. Nos volvemos a ver dentro de 7 días con muchas cosas tan interesantes como hoy. Así que, nada, tengan buena semana. Agur.